Tiempo en la península visitando a nuestras hijas, que hacía tiempo que no las veíamos, y ha sido un tiempo hermoso porque hemos tenido oportunidad de reunirnos con toda la familia. Muy bien. Filipenses, capítulo 4, versículo del 2 al 3. Filipenses capítulo 4, versículo del 2 al 3. Este es el pasaje que vamos a meditar en esta mañana con la ayuda del Señor. Vamos a ponernos de pie para leerlo en respeto a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos del 2 al 3. Ya hemos dado gracias a Dios por su palabra, le hemos pedido que nos hable. Ahora vamos a leerla y vamos a meditarla, a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana. Filipenses 4, versículos 2 y 3 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hasta ahí la palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Es muy interesante cuando estamos estudiando la palabra de Dios darnos cuenta de que, curiosamente, Pablo no corrige a la iglesia de Filipos por ningún problema doctrinal. Es una iglesia que estaba enseñando bien. No era, por ejemplo, como la iglesia de Corinto, donde había problemas porque unos estaban hablando de que había que volver a la ley del Antiguo Testamento y otros decían que, bueno, que... No había problemas doctrinales en la iglesia en Filipo, pero eso no significa que no hubiera problemas en aquella congregación, porque haberlos, los había. Y es evidente que había dos hermanas, Evodia y Síntique, que tenían algún problema entre ellas. No se llevaban bien, algo había pasado entre ellas. Y era un problema que tenía que ver con un desacuerdo en el que cada una de ellas debía creer que tenía razón. Es lo que suele pasar cuando discutimos, ¿verdad? Se discute porque las dos personas creen tener razón. Y eso no es nada raro, porque donde hay dos personas hay dos opiniones distintas. No siempre los seres humanos somos capaces de ponernos de acuerdo en todo, ¿verdad? No siempre somos capaces de ponernos de acuerdo en todo, ni siquiera en el matrimonio. Montaña y yo llevamos, 40 años casados y nos amamos, pero eso no significa que estemos de acuerdo en todo. Pero podemos convivir juntos en amor porque nos respetamos el uno al otro. En lo fundamental sí que estamos de acuerdo y eso es muy importante. Hay cosas en las que tenemos que estar de acuerdo. ¿Recuerdan lo que dice el profeta Amós? En el capítulo 3, verso 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Para caminar juntos hay que ponerse de acuerdo. Por eso muchos matrimonios fallan hoy en día, porque no se han puesto de acuerdo. Sencillamente lo pasan bien, se conocen, un chico y una chica, lo pasan bien juntos y creen que ya tienen todo lo necesario para tener un matrimonio de éxito. Se gustan el uno al otro y ya está. Creen que eso será suficiente, pero no lo es. Hay que ponerse de acuerdo para poder caminar juntos. Y que ese caminar no sea breve, no sea esporádico, no sea momentáneo, sino que ese caminar sea perdurable. Nosotros llevamos 40 años casados porque nos hemos puesto de acuerdo en lo fundamental, en lo importante. Ahora hay cosas que Montaña opina una cosa y yo opino otra y no pasa nada. Nos amamos, nos respetamos, pero en lo fundamental sí que estamos de acuerdo.
Esa capacidad de resiliencia que le llaman los psicólogos ahora. Los psicólogos no hacen sino inventarse palabrejas raras para darse importancia, claro. Ellos le llaman resiliencia a la capacidad que hay o que tiene el ser humano, esa habilidad que tiene para superar los traumas, para superar las dificultades, para ir adelante a pesar de lo que se encuentre en el camino, ¿verdad? Bueno, pues es evidente que Evodia y Síntique no tenían mucha resiliencia, porque no había forma de que se pusieran de acuerdo las dos. Y Pablo les va a mostrar la necesidad de encontrar la fórmula adecuada para ponerse de acuerdo, porque es necesario que los hermanos en la fe nos pongamos de acuerdo. Es necesario. Aunque algunos no quieran. Bueno, si uno no quiere, dos no se podrán poner de acuerdo. Pero lo que yo quiero mostrarles en esta mañana con este pasaje es que la voluntad de Dios es que nos pongamos de acuerdo. Los hermanos debemos estar de acuerdo, es lo fundamental. Pablo en esta ocasión les va a dar la solución porque no se trata de un asunto sin importancia. Que dos hermanas en la iglesia no se lleven bien no es algo de poca importancia, es algo muy importante y tenemos que prestarle atención y tenemos que buscar la solución para eso. Es lo que Pablo nos está diciendo por este pasaje. No tienen que ver con doctrina, pero es un problema que debe ser resuelto, porque es tan importante como la doctrina. ¿Recuerdan que las características que el Señor Jesús dijo que debían tener los verdaderos discípulos? Primera, debían permanecer en su palabra. ¿Recuerdan? Juan 8:31. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si alguien dice que es discípulo de Cristo y no persevera en las palabras de Jesús, ¿será discípulo de Cristo? No. Por tanto, una característica fundamental del verdadero discípulo de Cristo es que hace la voluntad de Cristo. Es que cumple con la voluntad de Dios. La segunda característica, esa la teníamos en Juan 8:31. La segunda la tenemos en Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que tuviereis amor los unos por los otros. Si yo estoy enojado con mi hermano, ¿dónde está mi amor? Yo tengo que solucionar eso. Porque puedo enojarme con mi hermano, pero tengo que buscar la solución. No puedo estar permanentemente enojado. Y este era el problema de Evodia y Síntique, que tenían un conflicto entre ellas, pero ese conflicto, de hecho, estaba afectando a la iglesia. Y había afectado a la iglesia hasta el extremo de que llegó a oídos del apóstol Pablo. Si Pablo se enteró del problema es porque ya estaba causando trastornos en la iglesia. Y es que esto es así, cuando dos hermanas no se llevan bien, eso crea conflicto. Eso dificulta el desarrollo de la obra de Dios. Y no es bueno, no es correcto. Hay que buscarle solución. Y es lo que Pablo está haciendo precisamente a través de estas palabras, ¿no? Por eso, lo que Pablo está haciendo aquí es dándoles de alguna manera una orden velada en ese amor continuo de Pablo por los hermanos, pero les está diciendo, hermanas, esto hay que arreglarlo, porque lo está haciendo público el apóstol al escribirlo a la iglesia. Asimismo te ruego también, dice, ruego a Evodia y Síntique. Esta carta se iba a leer delante de toda la iglesia. Y aunque Pablo dice ruego, lo que les está diciendo es, hermanas, esto no puede seguir así. Esto hay que arreglarlo. Este tipo de desacuerdo entre hermanos no es extraño en las iglesias. Se produce con frecuencia, como decía, porque donde hay dos personas hay dos opiniones diferentes. Pero la cuestión es que tenemos que decidir cómo darle solución a eso.
Si es un tema que no es importante, no pasa nada, tú puedes tener tu opinión y yo tengo la mía y ya está. ¿Ok? Pero si son temas importantes, nos tenemos que poner de acuerdo. Porque este tema lo usa Satanás como una herramienta, precisamente para destruir la obra de Dios, para frenar la obra de Dios, para dañar la obra de Dios, el testimonio de la iglesia, para desanimar a los inmaduros, a los creyentes nuevos. La discordia, la falta de armonía entre los hermanos es una prueba ineludible de que no es el Señor el que está gobernando el corazón de estas personas. Es la carne, es el pecado. Cuando tú permites que tu enojo afecte a otras personas, da igual que tengas la razón que tú creas tener, pero eso no está glorificando a Dios. Por tanto, la actitud, mantenerse en una actitud intransigente, sin querer llegar a acuerdos, sin querer llegar a solucionar el problema, es algo que no es correcto, que no viene de Dios. Y si no viene de Dios, o es de nuestra carne, o el diablo está de por medio. Por eso estas cosas son importantes. Por eso estas cosas las tenemos escritas en la palabra, para que las meditemos y para que tratemos por todos los medios de buscarles una solución. Recordemos, por ejemplo, Filipenses 1:27, Filipenses 2:2, donde el apóstol ha venido hablando precisamente de la necesidad de la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia ante el mundo incrédulo que nos rodea. ¿Qué testimonio damos nosotros si nos llamamos cristianos y hablamos del amor de Dios, pero ese amor no está en nosotros? ¿Qué testimonio le damos al mundo? ¿Estaríamos glorificando a Dios de ese modo? Desde luego que no. Pablo dice, ruego a Evodia y Síntique, ¿el qué le ruega? Que sean de un mismo sentir. Que sean de un mismo sentir. Ahora, ¿cómo lograr ser de un mismo sentir con alguien con quien no estás de acuerdo? Muchos dirían que es imposible, pero en realidad no lo es. Porque cuando Pablo dice ruego que hagan esto, es porque se puede hacer. Ahora, yo quiero enseñarles algo que es importante. Yo creo recordar que ya lo dije en alguna ocasión anterior. Aquí se habla de sentir. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. El sentir tiene que ver con lo que sentimos, con los sentimientos, con las emociones. Y yo quiero que ustedes sepan que las emociones nacen ¿dónde? Aquí. Las emociones nacen en la cabeza, nacen en el pensamiento. Les voy a demostrar lo siguiente. ¿Cómo te sientes tú cuando piensas que alguien te está haciendo daño? ¿Te sientes a gusto? No. Cuando piensas que alguien te está haciendo bien, ¿te sientes bien? ¿Verdad? Es decir, lo que piensas te afecta en cómo sientes. Es así. Lo que pensamos nos hace sentir de una determinada manera. Por eso es muy importante que nosotros prestemos siempre atención a cómo te sientes. Y si te sientes mal, en algún momento te preguntes, ¿qué estoy pensando? ¿Que me estoy sintiendo mal? Sabes que tu esposo va a llegar a la casa y empiezas a ponerte de mal humor. ¿Te sientes mal? ¿Qué estás pensando? Digo, este hombre ahora llega y no sé qué, y no sé cuánto, y se va a poner aquí, y no me va a dar ni un beso al llegar, y me va a decir que esto y que lo otro, y lo que pensamos empieza a calentar la olla, y cuando llega el esposo, te dice, buenos días, querida. Porque nos sentimos mal, actuamos mal. Pero todo empieza aquí. Después pasa por aquí y llega a influir en nuestras acciones. Y yo quiero que esto lo entiendan, porque si lo entienden,
sabrán que ustedes pueden controlar lo que sienten. Voy a llevarles a un pasaje un poquito más adelante. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que dice ahí el apóstol, en esto pensad. ¿Y sabes lo que esto significa? Aunque me estoy adelantando, pero significa que yo puedo controlar lo que pienso. Porque Pablo me está diciendo aquí que pensemos en esto, en lo verdadero. Por tanto, no debo estar pensando en las mentiras. Tengo que pensar en lo honesto, no en lo que no es honesto, ¿verdad? O en lo deshonesto. No debo pensar en eso. Pero cuando Pablo dice piensa en esto, es que yo puedo escoger qué quiero pensar. Al principio, en la introducción del culto, yo dije que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Para que pensemos como Él. Pero muchas veces no usamos la mente de Cristo. Usamos la mente de la carne. Y cuando usamos la mente de la carne, pensamos lo que no debemos, nos sentimos mal y actuamos peor. Pero cuando pensamos en las cosas del Espíritu, cuando usamos la mente de Cristo, entonces te sientes bien. ¿Y qué haces? Actúas bien. Y esto es muy importante. Yo quiero que ustedes mediten en eso. Ustedes pueden controlar lo que piensan. Pablo dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que yo puedo coger un pensamiento, si yo me doy cuenta de que estoy pensando en algo que no debo, puedo coger ese pensamiento y decir, no voy a seguir pensando en esto, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Decido pensar en algo mejor. Decido pensar en lo que es verdadero, honesto, amable, de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pienso. No en la falta de virtud, sino en lo que tiene virtud. Pablo les está diciendo, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque esto es importante. Los hermanos en Cristo debemos tener un mismo sentir en el Señor. Significa, no pasa nada, tranquila. Si se cae algo, no pasa nada. Me miran así con miedo. Es importante que entendamos estas cosas, porque hay personas, bueno, la mayoría de las personas actúan por lo que sienten. Por eso muchas veces meten la pata. ¿Es verdad o no? Algunos dicen, no, yo si no lo siento no oro. ¿Dónde dice la Biblia que los cristianos debemos andar según nuestras emociones? Tenemos que andar en obediencia a Dios. Y si Dios dice que debemos orar y punto. Lo sienta o no lo sienta. Pero si yo pienso que son mis emociones las que me tienen que gobernar, habrá días que estaré arriba y habrá días que estaré abajo y habrá días que estaré arriba y abajo 200 veces. No son mis emociones las que me tienen que gobernar. Dios nos ha dado una cabecita para que pensemos. Si yo no siento orar, pero necesito hacerlo, lo voy a hacer, aunque no tenga ganas de hacerlo, porque sé que me conviene, porque sé que lo que Dios dice es mejor para mi vida, porque sé que si no lo hago me enfrío
Y si me enfrío, me aparto. Y si me aparto, me condeno. No. La mayoría de la gente, como digo, actúa por lo que siente. Ay, es que yo no siento ir a la iglesia. Claro, estás pensando en la carne. No puedo estar ya con mi marido, ya no me siento igual. ¿Cómo? Tienes un compromiso que asumiste delante de Dios. No le hagas caso a tus emociones. Piensa correctamente, conforme a la voluntad de Dios, y tus emociones cambiarán, porque las emociones las gobernamos nosotros con nuestro pensamiento. Pero si dejas que sean las emociones las que te gobiernen a ti, mal lo llevas. Esto es muy importante. Son cosas que tenemos en la palabra de Dios y que muchas veces pasamos por encima y no somos capaces de detenernos y decir, ¿qué es lo que me está diciendo Dios aquí con esto? Bueno, algunos dicen, bueno, pero es que orar sin sentirlo no es hipocresía. No, es obediencia. Y es lo que Dios demanda. Dios no nos pide que andemos por sentimientos, sino que obedezcamos su palabra. Y es lo que debemos hacer. Hay veces que estamos orando y derramamos lágrimas delante de Dios. Y hay veces que estamos orando y nuestras emociones no se mueven. Parece que no pasa nada. Pero tanto cuando derramamos lágrimas como cuando parece que no ocurre nada, yo sigo orando. ¿Saben por qué? Porque sé que es lo que debo hacer. Porque sé que mi oración está siendo escuchada por Dios. No importa que yo sienta o no sienta. De novios, las parejas se miran y le hace cosquilla al estómago, ¿verdad? Se roza la mano y te da calambre. Después, con los años, puede que no pase eso, o sigue pasando a veces, pero no con tanta frecuencia, ¿verdad? No siempre. ¿Significa eso que hemos dejado de amar? No. Al contrario. Yo amo a mi esposa mucho más ahora que cuando la conocí. Mucho más. Y hay veces que yo la abrazo y se me conmueve el alma. Y hay veces que no. Pero la sigo abrazando porque me encanta. Es mi esposa. Tengo un compromiso con ella. La amo. No importa lo que me diga las emociones. Yo sé que la amo, porque deseo lo mejor para ella. Si solo te congregas cuando lo sientes, vas a dejar de congregarte. Acabarás como hace mucho que solo sienten la necesidad de Dios cuando tienen un problema. Entonces ahí sí que acude. Ahí sí que van en busca de la solución. Después se vuelven a olvidar. Así son muchos católicos, ¿verdad? Se acuerdan de Santa Rita solo cuando llueve. Y muchos evangélicos también. No solo católicos. Evodia y Síntique no lograban ponerse de acuerdo. Tenían un verdadero problema. No porque no pudieran ponerse de acuerdo, sino porque pensaban que si la otra no pensaba igual que ella, entonces no se podían poner de acuerdo. Hay muchas personas que piensan de esa manera, ¿no? O piensas como yo o no quiero nada contigo.
podemos ponernos de acuerdo en lo fundamental, en lo importante. Como cristianas, Evodia y Síntique tenían el deber de ponerse de acuerdo, de hacer la voluntad de Dios por encima de la suya propia. Tenían ese compromiso, ese deber, pero es evidente que no lo estaban haciendo. A pesar de que continuaban en la iglesia, a pesar de que las dos se pondrían a alabar, pensando que estaban bien, que la que estaba mal era la otra. ¿Cuál de las dos era la que estaba mal? ¿Evodia o Síntique? Las dos, porque las dos estaban en esa tesitura de no querer ponerse de acuerdo con la otra. Miren, hermanos, todo problema tiene solución. Yo me pregunto si sería por ellas que Pablo escribió el capítulo 2 del 2 al 4. Vamos a leerlo. Filipenses 2 del 2 al 4. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y añade: nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Serían estos los problemas que había entre Evodia y Síntique? ¿Serían estas las razones por las que estas dos colaboradoras de Pablo no se llevaban bien? ¿La falta de amor? ¿El egoísmo? ¿La falta de humildad? ¿Ustedes creen que esas cosas pueden afectar a las relaciones entre los hermanos? La falta de amor, el egoísmo, la falta de humildad, no son sino obras de la carne. Es justamente lo contrario a los frutos del Espíritu. De modo que cuando andamos en las obras de la carne, entramos en conflicto los unos con los otros. Pero cuando andamos en los frutos del Espíritu, solucionamos los conflictos y podemos llevarnos bien. ¿Cuántos cristianos estarán como estas dos hermanas, tratando de aparentar que todo va bien, que no hay problema, cuando en realidad no se llevan bien con un hermano o con una hermana? ¿Alguno de los que estáis aquí tenéis problema con alguien? Si es así, lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que tenemos que solucionarlo. Hay solución. Pero esta palabra no es solo para los que estáis aquí en este local, es también para todos los que nos ven a través de la televisión. Los hermanos que no están aquí hoy, pero que van a ver el culto más tarde, para vosotros también es esta palabra. Todos tenemos que oír y obedecer la palabra de Dios. Tenemos un mensaje de Dios que nos exhorta a reconciliarnos con nuestros hermanos. Yo doy gracias a Dios porque yo no tengo problemas con nadie. Ahora, si alguien tiene problema conmigo, mi puerta está abierta. Mi casa te espera. Mi corazón está abierto. Porque yo quiero llevarme bien con todos. Reconozco que en ocasiones no es fácil, porque hay que vencer la carne. Pero es necesario, porque es la voluntad de Dios. Pablo lo sabía.
Sabía que a veces es complicado ponerse de acuerdo. Por eso quiero llevarles a un texto en Romanos capítulo 12, versículo 18, donde dice Pablo, Romanos 12, 18, si es posible, ¿por qué dirá esto? ¿Por qué dirá si es posible? Porque desgraciadamente no siempre es posible. Porque todo conflicto no depende de una sola persona. Depende entre el conflicto que había entre Evodia y Síntique dependía de las dos. ¿Ok? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. La palabra hombre ahí es persona, con toda persona. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Así que, si no estás de acuerdo con alguien, si tienes conflicto con alguien, lo que debes preguntarte es si has hecho todo lo posible. Si es posible, ¿has probado? ¿Lo has intentado? Debes asegurarte de que tu orgullo, tu falta de amor o de humildad o tu egoísmo no está siendo un estorbo para que pueda haber reconciliación. Si tú haces todo lo que está en tu mano, si tú haces todo lo que está de tu parte, todo lo que te es posible, y aún así la otra persona no quiere, tranquilo, no es culpa tuya. ¿Sabes? Si uno no quiere, dos no se van a reconciliar, no pasa nada. En ese caso dice ahí Pablo, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, Romanos 12, 19, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ok? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, si yo hago todo lo posible, pero el otro no quiere, yo dejo ese asunto en las manos de Dios. Pero yo tengo paz. ¿Ok? Es decir, lo que no es de recibo es que estemos enojados con el hermano o con la hermana y que no se lo digamos. Que tengamos cosas en nuestro corazón. Vamos a suponer que yo tengo algo contra Andrés y no le digo nada a él, pero sí se lo digo a los demás. Es que hay que ver a Andrés porque no sé qué, porque no sé cuánto. Oh, qué culpa tiene el pobre Andrés. A lo mejor ni siquiera se está dando cuenta de lo que está haciendo. Yo tendría que ir a él y decirle, Andrés, ¿tú por qué has dicho esto? ¿O por qué has hecho esto? No sé qué. Eso no es correcto, no está bien. Haz lo correcto, no sé qué. Se arreglan las cosas porque hablando se entiende la gente. El resultado de esta reflexión es que debemos solucionar nuestros problemas de relación los unos con los otros. Y Pablo sigue diciendo en Filipenses capítulo 4, donde estamos, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuando habiendo intentado ponernos de acuerdo no es posible, no lo hemos conseguido, siempre podemos acudir a personas espirituales que nos ayuden. En este caso, el apóstol acude a la mediación de un compañero fiel, aunque la palabra compañero es sífigos, que resulta que también es un nombre propio. Entonces no sabemos si es que está diciendo Pablo, en este caso, se está dirigiendo a sífigo o a un compañero. Por eso está traducido de esta manera. Pero sea lo que sea, lo importante es que Pablo está acudiendo a alguien que medie entre estas dos hermanas para solucionar el problema.
Tanto Evodia como Síntique habían colaborado en el ministerio del apóstol Pablo. No se nos dice cómo, pero Pablo la pone al nivel de sus colaboradores en el ministerio. Algo que no concuerda con la manera en que muchos miran la labor de la mujer dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay quienes creen que la mujer no puede hacer nada más que barrer y cuidar de los niños. Y aquí vemos a Pablo que habla de Evodia y de Síntique como colaboradoras suyas. Y dice claramente que combatieron unánimes con él en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores suyos. Pablo habla de colaboradores de Dios. En 1 Corintios 3:9 él dice que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, está la iglesia y están los que colaboran en la iglesia, los que ministran a la iglesia. Y entre esos que colaboran y ministran estaban Evodia y Síntique. Este pasaje de Pablo habla de los siervos como de colaboradores, y Evodia y Síntique lo eran. Por tanto, estas hermanas se dedicaban no a barrer la iglesia o a cuidar de los niños, eran ayuda en el ministerio del apóstol Pablo. Yo diría que estos textos de por sí son un alegato en favor del ministerio de la mujer, más que a algunos no les guste, pero ahí está en la palabra de Dios. Ahora, este episodio que ocurrió entre Evodia y Síntique demuestra que aún las personas que están ministrando pueden tener conflictos entre sí. Y esto es algo que no debe ser así, es algo que hay que solucionar, es algo que hay que buscar la pauta, la solución. Llegamos al final, recapitulemos. ¿Te llevas bien con todos? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿O tienes conflicto con alguien? Sea en la iglesia, sea en la casa, sea fuera de la casa, en el trabajo. Si tienes conflicto, nuestro deber como cristianos es solucionarlos, para que nuestro testimonio no venga a destruir la obra de Dios, para que nuestro testimonio sea de edificación, no de destrucción. Si tenemos conflicto, solucionémoslo, al menos en lo que dependa de nosotros. Si es posible, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Esta es la voluntad de Dios. Ahora ya sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? ¿Lo guardaremos en el archivo de las muchas cosas que hemos aprendido de Dios? Y diremos, qué bueno, qué hermosa que es la palabra. Y ya. Cogeremos las notas del sermón y las guardaremos bien escondiditas, para no sea que nos recuerde que tenemos que ponernos a bien con quien no nos llevamos bien. Pablo termina este versículo diciendo, versículo 3, diciendo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El libro de la vida es aquel en el cual se escriben los nombres de todas aquellas personas que han sido redimidas por la fe en la sangre de Jesucristo. Es decir, el libro de la vida es la lista de los que son salvos. En Apocalipsis se dice que el que no se halló escrito en ese libro fue lanzado al lago de fuego. Y de modo que cuando Pablo cita esto, a mí como que me resulta como diciendo, bueno, como si le estuviera dando una amenaza a Evodia y Síntique. Como si le estuviera diciendo, hermanas, espabilense, no vaya a ser
que vuestros nombres se borren del libro de la vida. Y aunque Apocalipsis no estaba escrito cuando Pablo escribió esta carta, es evidente que la doctrina, la enseñanza de que hay que perseverar en la voluntad de Dios ya sí existía, porque Cristo ya lo enseñó en Mateo 24:13, ¿no? Cuando dijo, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Por tanto, lo que Pablo les está diciendo aquí es que arreglen esos problemas, no sea que por causa de esa raíz de amargura contaminemos a otros y al mismo tiempo acabemos por no conseguir la meta de nuestra carrera, que es la salvación. Un último pasaje, y con esto termino. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 23 y 24. Ezequiel capítulo 18, 23 y 24. Dice la palabra del Señor lo siguiente: ¿quiero yo la muerte del impío? Es una pregunta que Dios hace. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ahora bien, presten atención a lo que viene ahora. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, Dios hace otra pregunta: ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ella morirá. Con estas palabras queda claro que el justo es llamado a permanecer en su justicia, a fin de no perder su salvación. Por tanto, ruego a los hermanos que tengan algún problema con otros hermanos que sean del mismo sentir. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. No tienen que gustarle el mismo trabajo, no tiene que gustarle ni el mismo tipo de música, ni les tiene que gustar el mismo equipo de fútbol. Hay cosas en las que no importa que no estén de acuerdo, pero hay cosas en las que todo cristiano debe estar de acuerdo. En el Señor debemos ser de un mismo sentir, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo o no? Si lo hacen, no importa cuántas veces vengan a alabar a Dios o a adorarles, ni importa que ustedes sepan mantener la apariencia. No importa. Si ustedes mantienen enojo con hermanos, si ustedes mantienen distancia que no quieren recuperar, no importa lo que hagan, no les servirá de nada. Dios es claro. ¿Recuerdan Gálatas capítulo 6, versículo 7? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Tú puedes engañar a los demás, puedes engañarte incluso a ti mismo, pero a Dios no le vas a engañar. Así que, por tu bien, ponte a bien con todos. No tienes que seguir enojada con tu hermana. No tienes que seguir enojado con tu hermano. Esto es lo que Pablo dice una y otra vez. Recuerda que Dios va a juzgar las actitudes de nuestro corazón. Termino llamando la atención sobre el hecho de que, a pesar de este problema, Pablo las exhorta públicamente, pero las reconoció como compañeras de milicia, las honró. Es decir, no
no fue duro con ellas, las respetó, las exhortó a que se reconciliaran, sí, pero en amor. A él no le guiaba el deseo de hacerles daño, sino de que solucionaran sus problemas y pudieran volver a ser de bendición para la iglesia. Hermanos, Dios sabe por qué tenemos esta palabra escrita aquí. Y yo también lo sé, porque está escrito en Romanos 15, versículo 4, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se han escrito. Por tanto, esto está escrito para nuestra enseñanza. Si tú tienes algún problema con una hermana, soluciónalo, o con un hermano. Si no lo tienes, dale gracias a Dios, porque te llevas bien, porque puedes tener comunión con todos. Pero démosle gracias a Dios por su palabra, porque nos muestra su voluntad para nuestras vidas. Oremos, pongámonos de pie y pidámosle a Dios que nos ayude a entender y a poner por obra su palabra. Me gustaría que en esta mañana nos tomemos un momento para orar. Quien quiera puede hacerlo en voz alta y quien quiera puede hacerlo en voz baja, porque Dios escucha aunque tú no pronuncies ni siquiera ninguna palabra. Pero me gustaría que todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que nos ven a través de las redes sociales piensen por un segundo: ¿qué quiere Dios que yo haga con esta palabra? Medítalo. ¿Qué quiere Dios que hagas con este mensaje que Él te ha dado? Y después, háblale a Dios. Dile lo que vas a hacer. Dile: Señor, no te pienso hacer caso. Voy a seguir guardando rencor en mi corazón. Voy a hacer lo que me dé la gana. O dile: Señor, voy a obedecerte. Pero no te quedes sin decirle nada, porque eso es peor que ser sincero delante de Dios. No te quedes callado. Ora al Señor. Pregúntale: ¿qué quieres que hagas con este mensaje? Y dile lo que vas a hacer. Aleluya.